Bienvenidos a todos, un saludo. Vamos a dar inicio entonces a la revisión de la evidencia de producto APK, desarrollar módulos móvil según requerimientos del proyecto. Es importante que antes de empezar este ejercicio ustedes ya hayan revisado el video que se encuentra en este enlace, porque allí se muestran algunos aspectos importantes de configuración, cómo utilizar el emulador a través de un ejercicio simple de Hola Mundo. Entonces les invito a darle una revisión. El propósito del presente ejercicio es realizar una aplicación básica móvil mediante el IDE de Android Studio con lenguaje Kotlin. Para ello vamos a tener tres interfaces: una interfaz llamada Home, como la que estamos viendo en pantalla, una interfaz de inicio de sesión y una interfaz de registrarse. Todas las interfaces con sus respectivas funcionalidades y la navegación como estamos observando. El iniciar, el registrarse debe permitir poder registrar tanto el nombre como un correo electrónico, y una contraseña. Agregar usuario, volvemos, y debe permitir con ese correo electrónico un inicio de sesión y el ingreso a una pantalla como evidencia de que se pudo hacer el login. Ingreso con el correo registrado anteriormente y al entrar debe tener una vista protegida con todos los registros que hasta el momento se hayan hecho en la base de datos SQLite del dispositivo que se esté emulando. Ese es el objetivo de este ejercicio. Damos inicio a él. Para lograr el objetivo de la aplicación, como primera medida vamos a crear el proyecto. Escogemos una empty activity, next, y le damos el nombre, que en este caso va a ser user. Dejamos por defecto los parámetros que nos arroja al inicio. Verifiquemos que estamos utilizando la API 36 para este caso y vamos a utilizar el lenguaje Kotlin. Damos una espera que el IDE haga su respectivo trabajo. El IDE puede dejar al final organizado el proyecto de diferentes maneras. Tenemos varias vistas del proyecto. Una de ellas es la app en dos partes: la app, que es los códigos fuentes, y los scripts de construcción o de compilación de la app. Pero también tenemos otros tipos de vistas, como es en forma de proyecto. Entonces podemos organizar el ver el proyecto para administrarlo de la mejor manera. Aquí por paquetes, aquí archivos de proyecto, que da otra estructura, aquí de producción, de pruebas, etcétera. Finalmente vamos a trabajar aquí con la vista de Android. Esta primera parte se refiere a los códigos fuentes, particularmente esta carpeta que dice Kotlin Java, y el lugar donde vamos a empezar a codificar es esta carpeta que está acá. Esa carpeta va a tener por default construidos inicialmente, que el IDE nos provee un paquete correspondiente a los estilos y un main activity básico que nos va a dar un saludo de hola Android. Esta primera parte tiene que ver con el código fuente y esta segunda parte tiene que ver con información que requiere el compilador Gradle Scripts, esta parte para que
nos construya la aplicación y realmente la podamos ejecutar. Bien, lo primero que vamos a codificar es las interfaces gráficas que previamente hayamos diseñado. En este caso la primera interfaz gráfica va a ser esta, un mensaje de bienvenida, dos botones, uno de inicio de sesión y un botón para registrarse. Es la primera interfaz que vamos a empezar a codificar. Una vez revisada la interfaz que vamos a codificar, comenzamos a hacerlo. Entonces lo primero que vamos a crear es la estructura que va a contener los archivos de las interfaces que vamos a ir desarrollando. Entonces aquí en vista vamos a ir a la parte de los archivos fuentes del proyecto para que nos cambie un poco la estructura, y vamos a ir a los fuentes en main Java. Vamos a notar que aquí hay un paquete llamado UI relacionado con la interfaz de usuario. Estando en este paquete UI, vamos a crear entonces un nuevo paquete llamado screen, donde vamos a generar el código de cada una de las interfaces que hemos previamente diseñado. Notamos aquí que se crea. Podemos volver a la vista de Android y efectivamente vamos a verificar que está creado el paquete screen. Es aquí donde vamos a empezar a crear cada uno de los archivos codificando las interfaces previamente diseñadas. Y comenzamos. Dentro de esta carpeta vamos a crear entonces el archivo para la interfaz home, tipo archivo, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Por defecto todos los archivos que creamos pues nos van a mostrar la ruta del paquete donde se encuentra el archivo. Es importante que tengamos en cuenta que para este ejercicio vamos a utilizar un framework de interfaz de usuario llamado Jetpack Compose, que trabaja con Kotlin y que es mucho más versátil, mucho más ligero, mucho más fácil de manejar. Importante tener este concepto claro antes de empezar a codificar. Listo, vamos a empezar a crear la función del HomeScreen. Vamos a llamar la función tal cual como hemos definido la pantalla, y lo que vamos a hacer aquí es agregar una columna en donde se va a codificar la interfaz que hemos previamente diseñado del home. Vamos a notar aquí que hay algunas palabras reservadas que están en rojo. Lo que nos está indicando es que necesitan que se importen las librerías en las cuales se encuentran. Simplemente nos paramos encima y hacemos las importaciones para que en la parte superior podamos ver esas importaciones. Aquí está. Importante recordar que estamos utilizando un framework para la interfaz de usuario en Android que se llama Jetpack Compose, y pues estas son las librerías que estamos utilizando para ello. Aquí importamos esta, lo podemos hacer con el mayúscula enter o sencillamente buscándola en el recurso de ayuda que nos está dando el IDE. Esta palabra es una anotación que está trabajando con el framework Jetpack Compose, y que lo que nos está indicando es que la función que viene a continuación, que es HomeScreen, lo que va a devolver es una interfaz de usuario. Bien, teniendo en cuenta entonces que es dentro de esta columna que vamos a empezar a construir todo, vamos a empezar a darle funcionalidad. Bueno, revisemos entonces la interfaz que tenemos que construir. Lo primero que vemos aquí es que hay una palabra de bienvenido. Vamos entonces a codificar esa sección y agregamos un texto de bienvenida tal como hemos prediseñado. Igual aquí algunas palabras reservadas nos van a pedir la importación de sus respectivas librerías para su funcionalidad. Lo hacemos para ambientarnos un poco y acostumbrarnos a cómo se ejecuta el código. Lo que tenemos que hacer ahora es que este HomeScreen lo tenemos que involucrar en el main activity. Recordemos que el main activity es aquel archivo que busca darle inicio a la aplicación. Entonces allí tenemos que hacer relación a estas interfaces de usuario de tal manera que desde allí se puedan desplegar en la aplicación.
Entonces vamos al main activity y aquí en la parte del scaffold, esta parte que es donde vamos a desplegar las vistas, pues vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente para tener presente que era lo que esto nos arrojaba por default cuando construimos el app al inicio. Vamos a ejecutarlo. Recuerden siempre que podemos gestionar nuestros dispositivos aquí, podemos agregar uno acá. Aquí ya tenemos uno del ejercicio anterior de Hola Mundo y simplemente lo voy a primero a ejecutar o prender el dispositivo virtual, ¿cierto? Garantice que esté encendido, que se cargue la imagen y luego sí vamos a ejecutar la aplicación. Tenemos un poco de paciencia y notamos que efectivamente la función que está acá ha generado un Hello Android, que era la palabra que le estábamos pasando aquí. Este código que está acá está ejecutando esta función. Ya no necesitamos que ejecute esta función que viene por default. Queremos que empiece a ejecutar nuestras pantallas, nuestros diseños gráficos que estamos codificando. Y por tanto vamos a reemplazar esta sección que está aquí por la interfaz que acabamos de codificar. ¿Y cómo lo hacemos? Pegamos aquí el código correspondiente, vamos a revisarlo, cierro por acá un momento y estamos mencionándole que hay una función llamada HomeScreen, le enviamos un modificador. Este modificador tiene que ver con las dimensiones iniciales del activity que escogimos al inicio. Por lo tanto vamos a tener que ir al HomeScreen y mencionarle que le estamos pasando un parámetro de este tipo para que lo que estamos diseñando, lo que estamos codificando como interfaz no se salga de las dimensiones más amplias en las cuales va a estar contenido. Vamos al HomeScreen y le vamos a pasar entonces ese parámetro que tiene que recibir. Aquí simplemente le cambiamos esto por 2 puntos y ha quedado el parámetro ya entregado a la función HomeScreen. Listo, agregamos entonces el parámetro que tiene que recibir y ahora nos devolvemos a Main Activity y sencillamente lo que vamos a hacer es importar esa función que hemos creado para que pueda pues hacer uso de ella. Vamos a importarlo, HomeScreen, perfecto. Vamos a ejecutar a ver qué sucede, a hacer una pequeña actualización y uno de los iconos aquí nos está indicando que ya tenemos una pantalla en ejecución. Bien, aquí está la palabra bienvenido, pero aquí tenemos un problema y es que no le estamos dando las dimensiones de ubicación o los parámetros de ubicación dentro de la pantalla. ¿Cómo corregimos eso? Nos vamos al HomeScreen y aquí en esta parte vamos a tener que ajustar la columna para que los elementos puedan centrarse de alguna u otra manera, teniendo en cuenta que debemos pasarle el modificador padre, el que llega de la pantalla principal, para que se adapte a él la columna. Entonces esta sería la forma. Está el modificador que recibimos como parámetro, ¿cierto? Y le vamos a dar un padding de 20 horizontal. ¿Qué quiere decir de 20 horizontal? Que tenga esta dimensión dependiendo de la densidad del dispositivo, 20 al lado izquierdo, 20 al lado derecho. Aquí para la palabra reservada que está en rojo, sencillamente nos paramos sobre ella, importamos la extensión necesaria que va a aparecer por aquí arriba y lo mismo con padding y dp. Importamos las extensiones que requiramos para que en el momento de la compilación pues estén todos los elementos necesarios. Listo, perfecto. Ahora vamos a volver a ejecutar y veamos qué pasa con la palabra bienvenido que está por aquí arriba. Tiene que haberse modificado de alguna manera. Está cargando la aplicación y ya la tenemos centrada. Esa es la manera como manejamos entonces un poco el estilo, involucrando en el mismo archivo, a diferencia de lo que se hacía anteriormente con los layouts. Hemos logrado entonces de la interfaz que nosotros estamos construyendo la palabra bienvenido
¿Qué es lo que continúa? Revisemos. Debemos hacer dos botones, uno de iniciar sesión y otro de registrarse. Vamos a continuar, detenemos la aplicación por ahora y cerramos la sección. Si queremos volver a ella, recordemos que aquí lo podemos hacer o simplemente podemos ampliar el campo de trabajo aquí. Entonces regresemos un poco, organicemos aquí la pantalla, regresamos al home screen y lo que viene ahora entonces es el botón, los botones con las respectivas funcionalidades. De hecho vamos a ir agregando los demás componentes y vamos explicando qué es cada uno. Agreguemos un pequeño espacio. Igual las palabras reservadas nos van a requerir entonces para su utilización las importaciones correspondientes. Aquí estamos agregando un espacio. Aquí posteriormente pues vamos a agregar el botón según la interfaz que hemos diseñado, agregándole su respectivo texto. Aquí está el botón de iniciar sesión. Importamos las librerías necesarias. Igual aquí está, inclusive le estamos asociando una funcionalidad que todavía no hemos codificado frente a un evento on click que se dé. Vamos con el siguiente componente. El siguiente componente es el botón registrarse y perfecto, aquí hemos generado algún tipo de parámetros de diseño. Vamos a ejecutar y veamos qué está sucediendo con la interfaz primera, el home, que nosotros estamos codificando. Perfecto, tenemos entonces la palabra bienvenido, el botón de iniciar sesión. No hemos todavía codificado la función al dar un clic, y el registrarte también asociándole una futura funcionalidad frente a un clic. Y así hemos entonces construido la primera interfaz gráfica de nuestra aplicación. Bien, recordemos entonces la siguiente interfaz a implementar. Es esta que tiene que ver con login, que tiene un mensaje, espacios dentro de cada uno de los componentes, dos componentes text file con placeholder adentro, sus respectivos espacios, un botón de entrar y un botón de volver. Comencemos entonces a implementar esta interfaz. Vamos de nuevo aquí al paquete de pantallas o interfaces y vamos a crear un archivo que en este caso va a contener esa interfaz. Antes de pasar a la construcción, importante mencionar que aquí estos parámetros que les estamos dando a los componentes pues definen su altura, su espaciado entre cada uno de los componentes, que son cosas que pueden explorar ya de manera autónoma. Bien, entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo de tipo file y a esta interfaz la vamos a llamar login screen. Perfecto. Ya como hemos comprendido un poco cómo funciona aquí en el home la parte de la implementación de los componentes de la interfaz, pues vamos a acelerar un poco la presentación del código correspondiente a cada una de las interfaces. Bien, entonces se presenta el código correspondiente para esta interfaz. Como saben, estas palabras reservadas que están en rojo pues requieren de su respectiva importación de la librería en la cual se encuentran para poder cumplir su funcionalidad. Entonces sencillamente nos paramos en cada una de ellas, importamos las librerías que nos van a visualizar en la parte superior, así con cada una de las palabras que vayamos encontrando allí hasta finalizar, ¿no? Bien, aquí yo ya hice todas las importaciones, sin embargo es bueno aclararles que van a tener, a algunos se les van a presentar inconvenientes al importar las librerías correspondientes a esta funcionalidad. Entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente: para estas palabras remember, mutable state of y it, vamos a coger esta línea, la vamos a colocar aquí
quitamos esta palabra de acá y empezamos control espacio y empezamos a traer los elementos que necesitamos. Necesitamos remember. Listo, copiamos esta misma, quitamos la última palabra, el mutable, control espacio, lo buscamos, mutable stable. Listo, y con esto tenemos solucionado las librerías de estas dos funcionalidades. Listo, solucionado entonces estas dos. Seguimos teniendo inconveniente con el byte y pues vamos a hacer lo mismo aquí, teniendo en cuenta una pequeña variación. Pegamos aquí, quitamos la última palabra y lo que vamos a importar aquí es un set value, este que está acá, y también el get. ¿Listo? Aquí el get value. Listo, con eso hemos solucionado entonces algunos errores que podrían presentársenos, como era este y era este, ¿correcto? Ya si quieren documentar un poco más, utilizar las herramientas con las que contamos de ChatGPT, pues es la manera de resolver lo que a algunos podría presentarse para la importación. Listo, visto esto, revisemos qué es lo que hemos hecho. La columna donde se están pintando todos los elementos en esta interfaz, que obviamente va a heredar las dimensiones de la primera, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es un text de inicio sesión, un espacio, un text file para mail con un label, un text file, un espacio, un text file para la contraseña, un espacio, un button donde más adelante le vamos a asociar una funcionalidad frente a un on-click con la palabra entrar, espacio en esta parte y el último botón de volver para regresar al menú anterior o a la opción anterior. Listo, esta interfaz de registrarse, vamos a revisarla por acá, va a contener entonces con sus respectivos placeholder, va a tener de 3 text file con sus espacios, 2 botones, uno que diga agregar usuario y un botón que nos regrese a la opción anterior. Entonces hacemos exactamente lo mismo, nos vamos a Screen y allí creamos el archivo de tipo file que se llame user screen. Listo, de igual forma ya sabemos más o menos la mecánica de cómo codificar los componentes. Voy a colocar aquí el código, vamos a revisar las importaciones que se deben hacer. Tenemos aquí el código, al igual que el anterior, pues vamos a hacer las importaciones que nos indique allí la ayuda que tenemos en el IDE. Finalizadas las importaciones que se nos permiten, a no ser que usted esté codificando y a medida que digita las vaya importando, pero en este caso vemos que algunas requieren alguna atención especial. Este remember otra vez, el mutable state of, pues nos toca hacer lo mismo que hicimos en el archivo anterior. Control C de esta librería y sencillamente vamos a llamar lo que requiramos. Remember para esta parte. El mutable el set value y el get value. Y con esto tendríamos solucionado las importaciones y tendríamos ya entonces nuestra pantalla para poder hacer el registro respectivo. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo, recordemos,
tenemos un text file, ¿cierto? Una declaración de variables name, email y password que corresponde a los campos que vamos a manejar aquí. Tenemos un espacio, tenemos el text file de email con su label, tenemos el espacio, el text file del password con su espacio, tenemos un botón para efectivamente agregar usuario que toca obviamente implementarlo, todavía apenas estamos en las interfaces, espacio, y tenemos un botón de regresar. Para que estas pantallas, vuelvo y repito, nos funcionen, tenemos que hacer la implementación respectiva de tal manera que puedan ser invocadas desde el main activity. Recordemos en nuestro archivo principal desde donde el programa se va a ejecutar por primera vez o como archivo principal. Ya con las vistas creadas debemos empezar a darle funcionalidad. Ahora, en el archivo home screen le agregamos dos parámetros que son onLoginClick, que es para que pueda irse a login, y onRegisterClick, que es para que pueda irse a la pantalla de registrarse. Recordemos que los botones están sin funcionalidad en el home. Hay que darle funcionalidad para que haya navegabilidad entre las interfaces, y eso lo tenemos que hacer, uno agregando algunos elementos aquí en el home screen y luego en el main activity haciendo otra cosa. Vamos a comenzar con los elementos que hay que agregar en esta interfaz de home screen. Aquí en esta parte de los parámetros que se le están pasando, pues van las funciones que también se le tienen que pasar a la interfaz gráfica para que ella pueda hacer uso de ellas. Entonces la manera de colocarlas es esta. Voy a cerrar aquí esta pantalla por ahora, que es las que mencionamos, ¿cierto? Un onLoginClick y un onRegisterClick. Ya vamos a ver posiblemente cómo hacemos uso de esas funcionalidades que se le están pasando a la interfaz por medio de los parámetros. Bien, estas funcionalidades que acabamos de pasar, pues toca asociarlas a algún evento sobre la pantalla. Recordemos que estamos trabajando con click. Entonces, esta funcionalidad onLoginClick la vamos a asociar con este botón. Verifiquemos que este sea de iniciar sesión, si este es el de login, y sencillamente quitamos estas llaves y reemplazamos por el nombre de la función que acaba de pasar como parámetro. A este botón de registrarse hay que asociarle frente al evento click una funcionalidad, y esa funcionalidad la vamos a recibir con este nombre. Nos la van a pasar o la va a pasar el main activity cuando se ejecute desde allá en la interfaz, y simplemente reemplazamos las llaves aquí y le asociamos la funcionalidad que se nos está pasando como parámetro desde el main activity en este caso. Eso sería entonces, así quedaría nuestra interfaz home screen con funcionalidad para navegabilidad y ejecutar la respectiva funcionalidad en el momento en que se hagan los clics. Entendido esto, vamos a empezar a trabajar aquí en el main activity para empezar a dar navegabilidad y funcionalidad a la aplicación que estamos haciendo. Nos vamos al main activity y recordemos que aquí en la configuración del contenido en Scaffold simplemente estábamos llamando el home screen, ¿se acuerdan? Simplemente estábamos mostrando el home. Ahora lo que nos toca es mostrar la posibilidad de que, dependiendo de lo que llegue al main activity, ya sea home, login o registrarse, pues se ejecute la respectiva interfaz. Es como una especie de suitcase para los que están familiarizados con esa estructura. Es un suitcase, pero en este caso tiene digamos otra sintaxis diferente. Entonces voy a colocar aquí el reemplazo de lo que debería ser el código aquí para empezar a navegar entre las diferentes interfaces dependiendo de lo que llegue. Listo. Entonces esta parte quedaría reemplazada por lo siguiente, prestemos atención. Listo. Aquí vamos a notar, ahora ya sabemos cómo solucionar esto, pero lo vamos a solucionar en un momento. Vamos a mirar qué es lo que está sucediendo aquí en este reemplazo que acabo de realizar. Creamos variables para almacenar la pantalla actual y usamos when, que es como el suitcase en otros lenguajes,
que es una estructura de control similar a lo que acabo de mencionar. Entonces, cuando esta variable tenga como valor home, de hecho la estamos declarando aquí arriba, ¿correcto? Cuando esta variable tenga como, que por defecto va a venir con home, cuando tenga home, el scaffold o la estructura recibe el modificador, que es el tamaño que siempre se hereda, y lo que va a hacer es colocar allí el home screen con la funcionalidad correspondiente frente a cada evento que se pueda dar en ella. Cuando venga con la palabra login, ¿cierto? O con el valor login, mejor, entonces va a acudir a la pantalla de login screen y pues va a asociar los modificadores respectivos. Por ejemplo, recordemos que allí en login hay un botón de volverse al home, pues aquí se está configurando precisamente eso. Y la de register, si la palabra que llega es register, la palabra que llega aquí en esta variable, perdón, el valor que llega en esta variable es register, pues el scaffold o la estructura que tiene que construir corresponde en la interfaz user screen, y también pues se le asocia el evento que corresponda en cuanto al botón de regresar. Esto sería la estructura. Fíjense lo que ha cambiado entonces la configuración del contenido de nuestro main activity. Ya podríamos ahí navegar. Tenemos que solucionar las palabras reservadas. Obviamente aquí todavía, como estábamos construyendo las interfaces, pues hay que importarlas, ¿cierto? Entonces importamos a este archivo para que pueda interactuar con ellas en su compilado, y vamos a solucionar esto mismo que tenemos acá como lo hicimos en el archivo anterior. Entonces sencillamente buscamos aquí, copiamos aquí y hacemos lo respectivo. Como ya lo tenemos en el otro archivo, pues lo que vamos a hacer es buscarlo, ¿cierto? Y nos ahorramos un poco de tiempo acá. Sabemos que lo vamos a necesitar aquí y lo pegamos y tiene que haberse solucionado todo ahí. Perfecto, hemos construido, ¿qué hemos construido? Nuestro home, nuestra interfaz de login, nuestra interfaz de registrarse, y tenemos desde el main activity el manejo de nuestras interfaces para que haya navegabilidad. Bien, lo que queda entonces es pues sencillamente ejecutar y mirar qué sucede. Vamos a abrir nuestro dispositivo que ya está ejecutándose y vamos a recargar. Siempre tener presente que podemos observar la compilación acá, ¿correcto? Un poco de paciencia, ya terminó. Entonces lo que vamos a hacer es probar la navegabilidad. Iniciar sesión, efectivamente se está abriendo la parte de login. Esto no tiene funcionalidad todavía, ¿cierto? Entonces no lo vamos a aplicar aquí. Vamos a volver, estamos otra vez en el home y vamos a registrarnos, y estamos nuevamente en el registrarse. Vamos aquí a agregar usuario y volver. Agregar usuario todavía no le hemos dado funcionalidad, pero volver sí. Entonces vamos a ensayar y pues, efectivamente estamos en el home. Hemos logrado navegabilidad a través de nuestras interfaces. Ahora sí va a haber una real funcionalidad en cuanto a manejo de datos. Bueno, muy bien, vamos hasta aquí. Esto en cuanto a interfaces, pero como mencioné, debemos conectarnos a base de datos. Entonces viene aquí algo antes de empezar a construir el paquete de lo que son los archivos de configuración e implementación de base de datos. Tenemos que traer algunas librerías que son necesarias para que nuestra aplicación se conecte a la base de datos, que en este caso para nosotros van a ser las que trae o generalmente por defecto los dispositivos Android, que es el gestor de base de datos SQLite, ¿correcto? ¿Qué necesitamos para ello? Vamos a tener que ir aquí a versiones de librerías, lo vamos a abrir y vamos a agregar dos líneas que son en la parte de versión, que son supremamente importantes. Entonces vamos a agregar estas dos líneas, que una tiene que ver con una librería denominada Run y otra tiene que ver con KSP. ¿Qué son estas librerías? Esta librería Run es una librería de persistencia de datos para Android. Es decir, esa librería facilita el uso de SQLite, proporciona una capa de abstracción sobre la base de datos,
lo que hace que las consultas y operaciones sean más seguras y eficientes. O sea, nos vamos a poder conectar con SQLite de los dispositivos, el SQLite que viene interno, a través de la librería Run, ¿correcto? Y esta otra, KSP, que viene acá, KSP, es una herramienta que nos procesa las anotaciones, ¿no? Los famosos arroba que ustedes han visto allí, que son anotaciones que se hacen en el código. Pues esta herramienta nos permite procesar esas anotaciones que se usan principalmente para generar código basado en ellas y nos permiten ser utilizadas en las entity o los mapeos que hagamos de la tabla de la base de datos a través de la librería Run. Bien, no es suficiente con mencionar las versiones que vamos a utilizar de la librería, sino que efectivamente debemos referenciarlas en la sección de librerías que encontramos aquí. Voy a cerrar esto aquí, no lo necesitamos por ahora, y voy a pegar las líneas que tengo preparadas acá. Estas líneas que están acá. Entonces tenemos runtime, especificando el nombre del módulo, la versión y la referencia. Estas son necesarias en la documentación de la librería Run, pueden encontrarlas y allí pues dan especificación de que esto debe agregarse para lo necesario, al igual que la versión. ¿Sí? Aquí pues no es un espacio, pero esto debe quedar de esta forma. Listo. Igual vamos a agregar la KSP en la parte de plugins que vamos a solicitar, vamos a referenciarla, porque como se va a agregar debe quedar allí en esta librería de versiones que utilizamos. KSP, acuérdense que es el procesador de anotaciones que nos va a permitir conectarnos con Run. Importante recordar que las versiones que utilicemos nosotros de las librerías de KSP pues sean compatibles con el plugin que estamos utilizando de Kotlin, del lenguaje Kotlin. Entonces van a tener que ir a documentación. En el caso de que este video ya haya pasado medio año, un año, van a tener que tener precaución si se están basando en él para uno de los primeros ejercicios, de que estas dos versiones sean compatibles, y si no, pues hacer los ajustes necesarios en el ejercicio. Bueno, paso seguido vamos a ir al build grade del módulo, acá en esta parte, y vamos a garantizar que también referenciemos el ID de KSP. Simplemente lo pegamos acá para garantizar que ese ID va a tener en el compilado una inclusión adecuada. Eso en la parte de plugins. En la parte de dependencias vamos a colocar lo siguiente. Entonces agregamos las dependencias de root y KSP. Recordemos que esta sección que está aquí es la que realmente convierte nuestro código en un compilado que puede ser ejecutado a través de una máquina virtual en cualquiera de las plataformas, dispositivos que hayamos seleccionado para ejecutarlo. Importante recordar esto, por eso es importante que tengamos esto bien relacionado, de tal manera que cuando se construya esto en código máquina, o en este caso en código máquina para la máquina virtual, pues se haga de manera adecuada con todas las dependencias necesarias. Posterior a esto nos vamos al archivo de setting Gradle, vamos a abrirlo y vamos a garantizar que Google pueda traer todo el contenido necesario de los paquetes que en los otros archivos hemos referenciado, y vamos a agregar algo aquí importante que tiene que ver con precisamente el procesador de anotaciones para Run. Entonces vamos a garantizar aquí a través de la siguiente línea de plugins que la versión más reciente y compatible que es con Kotlin de KSP pues pueda ser descargada y utilizada en la compilación. Revisemos qué puede surgir por acá ya antes de hacer el compilado. La parte importante aquí, que es la compilación de la aplicación.
que es ya estos archivos funcionando junto con nuestro código y convertirlo en código máquina. Esto lo hacemos desplegando aquí el archivo y diciéndole que nos sincronice nuestro proyecto con los archivos de Gradle, o sea, de compilación. Lo que podemos notar en el avance que se va dando es aquí abajo. Cuando termine, entonces vamos a estar seguros de que ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Una vez finalizada la compilación, pues ya sabiendo que tenemos abierto nuestro dispositivo, lo que vamos a realizar es una revisión. Vemos aquí abajo que está haciendo la ejecución de la construcción de Gradle. Vemos aquí abajo que está haciendo la compilación. Levanta la imagen en el dispositivo virtual y se ejecuta la aplicación. Perfecto. Ha quedado todo bien, no hay errores, lo que quiere decir que todo se ha solucionado en cuanto a la construcción. Cerramos aquí el dispositivo, hacemos una pequeña revisión de todo y bien, vamos a empezar a trabajar entonces con lo que tiene que ver con persistencia, manejo de base de datos. Vamos a empezar a crear los archivos de inserción y todo lo que sea necesario para hacer el login y el registrarse a partir de este momento. Voy a cerrar todos los archivos que tengo abiertos. Voy a empezar aquí a construir la estructura necesaria de los paquetes y de los archivos que nos permitirán comunicarnos con la base de datos. Como ya tenemos los paquetes y las dependencias agregadas, vamos a crear nuestra entity, que es la representación de la tabla usuarios. Así se va a llamar nuestra tabla de la base de datos, y para ello vamos a crear un nuevo paquete aquí en la raíz de los códigos fuente. Entonces vamos aquí, vamos a new, vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete lo vamos a denominar data. Enter, aquí lo podemos ver reflejado, y allí lo que vamos a crear es el mapeo que le vamos a hacer a la tabla de usuarios. Entonces aquí en data vamos a crear un nuevo archivo, pero en esta ocasión de tipo clase, y le vamos a llamar user. Correcto, listo. Bien, en este archivo entonces vamos a hacer el mapeo de la tabla de usuarios, que va a tener 3 campos, va a tener 4 campos, un ID que es autonumérico de tipo entero, va a tener un campo name que es string, es una cadena de caracteres, un campo email y un campo password, ambos de tipo string. Entonces vamos a empezar con nuestro decorador al 64, perdón, arroba, y vamos con la anotación entity, indicando que esto se va a tratar de una tabla de la base de datos. Table name, le vamos a decir que la tabla se llama en la base de datos users, y esto sería en esta anotación lo necesario. Esta clase va a ser de tipo data, y comenzamos entonces con anotaciones para que cuando Room se comunique con la base sepa interpretar cada una de las características de los campos. Entonces aquí le damos la anotación del cual va a ser la primary key respectiva, y entre paréntesis la definimos. Vamos a mencionarle que esto va a ser auto generativo y dejarlo en true como instrucción. Declaramos la variable, ahora sí va a ser la variable id, y esta va a ser de tipo entero y se va a inicializar en 0. Como ocurrió aquí, esto debe ser mayúscula, tipo entero, correcto, y se va a inicializar en 0. Ese sería nuestro primer campo de la tabla. Declaramos nuestro segundo campo, que es el campo name, y le decimos que va a ser de tipo string. Igual en la parte de abajo hacemos lo mismo, y en este caso va a ser email. Perfecto. Y el último campo va a ser password.
Listo, de esta manera hemos creado entonces el mapeo de la tabla de la base de datos que vamos a utilizar para lo que es registrarse y loguearse en el ejercicio que estamos realizando. Listo. Hagamos una última revisión, vemos que hay algunos resaltados. Bueno, en esta sintaxis que estamos utilizando no comienza con llaves la clase, sino que utilizamos paréntesis y las respectivas comas correspondientes a los atributos. Perfecto. Importante aquí ayudarnos entonces de las herramientas que tiene el IDE. Listo. Voy a volverme aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una especie de controlador para manejar la lógica de negocio. Ya tenemos lo relacionado con conectarnos a la base de datos, ya tenemos las interfaces que necesitamos para dar funcionalidad y tenemos un main activity que nos va a permitir navegar entre estos elementos o entre las interfaces. Ahora lo que vamos a hacer es un controlador que nos permita manejar la lógica de negocio relacionada con los usuarios en la aplicación que estamos haciendo, que en este caso la estamos haciendo con Run, que es la base de datos, que es el que nos permite gestionar con las consultas con la base de datos SQLite, y Jetpack, que utiliza ViewModel. Entonces, para crearlo nos vamos a crear aquí un paquete primero que se va a llamar ViewModel. Y dentro de este paquete vamos a crear un nuevo archivo de tipo clase que se llama UserViewModel, donde vamos a manejar la lógica de negocio mencionada. Bueno, entonces tenemos la conexión ya de la base de datos que se devuelve aquí y vamos a ir al main activity. Hay que tener en cuenta que en la creación de la base de datos no la podemos, a menos que haya un usuario ya insertado, no la podemos observar aquí en el Android Studio. Si quisiéramos, a través de la herramienta de ventanas para poder inspeccionar nuestra app. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver nuestra base de datos, pues no vamos a encontrar nada porque no hay ningún usuario insertado. De hecho no hemos ejecutado la aplicación, por tanto todavía no hay base de datos, pero aún si la ejecutáramos con lo que tenemos, pues para poder ver algo aquí necesitamos insertar un primer usuario. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos vamos al main activity y vamos a implementar aquí una primera inserción de usuario como una forma de empezar a hacer o visualizar lo que hay en la base y hacer un testing de su creación apropiado. Bien, ¿cómo forzamos la inserción en la base de datos de un primer registro? Nos vamos aquí y aquí entre estas dos líneas vamos a declarar unas variables. La primera variable, ya que venimos de la creación de la instancia de la base, la primera variable va a consistir en lo siguiente: db igual, y aquí vamos a traer esta clase y vamos a traer el método get, que es el que acabamos de decir que nos da la instancia. Aquí estamos obteniendo la instancia y le vamos a dar algo de contexto, que es una de las cosas que pide en la implementación que nosotros acabamos de hacer de conexión a la base de datos, que es contexto. Esto le enviamos este parámetro para que nos haga una instancia adecuada y vamos a declarar otra variable, la vamos a llamar user.dao, y esta la vamos a hacer igual a la instancia que acabamos de recibir
y vamos a través de ella utilizar el user DAO que construimos. Posteriormente vamos a forzar la inserción en la base de datos. Entonces voy a escribir aquí el código que nos permite hacer esa inserción y lo voy a explicar. Bien, aquí tenemos algunas funciones que nos van a permitir hacer la inserción, la primera inserción de un registro. Entonces aquí tenemos un bloque de código que está utilizando un getUserCount, que todavía no lo hemos construido, lo tenemos que hacer aquí en el DAO, y que nos va a permitir determinar si hay o no hay usuarios. Si no hay usuarios, lo que vamos a hacer es generar un objeto user donde vamos a configurarle unos valores a los atributos de ese objeto y luego hacer una inserción que tampoco la hemos construido, la vamos a construir en UserDAO y hacer unos pequeños logs de validación si el usuario fue insertado o si ya existe el usuario en la base de datos y no se ha insertado nada. Entonces, visto lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer en el DAO estos métodos para poder darle funcionalidad a este código. Pasamos entonces al archivo UserDAO y aquí vamos a hacer alusión a esos métodos que acabamos de proyectar allá en el archivo. Bien, la primera operación que vamos a crear es un insert que tiene un decorador que lo que permite es que haya integridad referencial, que no haya duplicidad ya de foráneas en el intento de la inserción. Para eso se utiliza este decorador y esta sintaxis para evitar ese tipo de conflictos. Entonces esa función insert va a recibir un objeto user de tipo user y hará la respectiva inserción en la base previo determinar si hay conflicto o no conflicto de llave primaria. Listo. La lógica que queremos implementar, recordemos, es contar o determinar cuántos usuarios hay en la tabla. Si no hay usuarios, insertamos, ¿cierto? Entonces, por tanto, lo que tenemos que hacer es un select count de la tabla de usuarios y por eso estamos utilizando esta función que está aquí. Simplemente la llamamos, se hará lo que deba hacer, trae el número, un número tipo entero y lo retorna, que es lo que va a retornar finalmente el count, ¿sí? Determinando lo que traiga, si es igual a 0, hará la inserción. El decorador, vamos a hacer las importaciones necesarias, simplemente nos paramos aquí, hacemos las importaciones y listo, han quedado las librerías importadas para que haya funcionalidad. Listo, entonces revisemos la lógica de esta sección. Vamos al DAO que lo acabamos de construir, ahorita lo vamos a importar. Vamos al método getUserCount que nos determina si hay 0 o más registros insertados. Si hay 0, pues vamos a generar un objeto user, un nuevo usuario con estos valores en sus atributos y le vamos a decir al DAO que haga la inserción. Vamos a ver en la consola un mensaje en caso de que suceda una cosa, en caso de que no suceda. Listo, vamos a hacer las importaciones necesarias. Y ha quedado listo. Bien, revisemos a continuación qué tenemos que hacer. Bueno, parece que hasta aquí todo está en orden. Vamos a ejecutarla y vamos con el inspector de la aplicación a revisar si efectivamente se hace la inserción. Entonces alistemos aquí la revisión de la aplicación. Aquí vamos a inspeccionarla y aquí vamos a revisar qué sucede con la base de datos al ejecutar. Vamos a ejecutar nuevamente, está compilando, revisarla cómo va la construcción.
Listo, si notamos aquí nos dice que la construcción ha sido exitosa, el tiempo de duración, pero también nos da algunas alertas por acá para ello. Vamos a hacer uso entonces de la aplicación. Se supone que aquí tuvo que haber hecho una primera inserción sin nosotros haber hecho nada en ella. Entonces revisemos si efectivamente fue así en la herramienta que nos permite visualizar la base de datos, que lo podemos hacer nuevamente por acá, pero como ya la habíamos ejecutado, el iconito ya está por acá activo. Entonces vemos aquí, vemos que la base, ya hay una base que nos permite visualizar acá. Vemos que nos construyó la estructura correspondiente. Actualizamos, vamos a darle aquí doble clic y vemos que nos ha creado un primer usuario de tipo administrador, como lo hayamos determinado. Entonces ya la base de datos SQLite se ha creado y tenemos un primer registro para poder hacer testing a la aplicación. Vamos a continuar con la funcionalidad que hemos determinado para las interfaces gráficas. Listo, una vez comprobado ya y testeado que la base se creó y que nos acepta registros, que está funcionando bien, pues ahora sí retornemos pues a la funcionalidad de la aplicación. Vamos a empezar a darle funcionalidad a agregar un usuario. Para eso tenemos que crear una especie de controlador. Ese controlador lo vamos a crear vamos a crear un paquete que se va a llamar ViewModel, y dentro de este paquete vamos a crear los controladores de los modelos, correcto. Entonces está el paquete aquí, y aquí lo que vamos a crear es un nuevo archivo de tipo clase que se va a llamar user ViewModel. ¿Qué va a hacer este archivo? Lo que va a hacer es controlar las acciones referentes a la vista del usuario. Bien, a esta clase entonces vamos a empezar a hacerles algunas modificaciones para que pueda entonces hacer uso de todos los elementos que se han implementado y dar la funcionalidad correspondiente. Entonces le vamos a pasar a este controlador llamado user ViewModel la aplicación, pero a la vez este controlador va a heredar de Android ViewModel, de tal manera que pueda hacer uso de los recursos de la aplicación que ya se hayan implementado. Ahora lo que vamos a hacer es declarar una variable para obtener una instancia de la base de datos, enviándole como contexto la aplicación que estamos realizando. Lo vamos a hacer de tipo privado, variable db, y aquí recibimos la instancia. Ya con esta instancia podemos hacer uso de los métodos correspondientes. Posteriormente vamos a utilizar el DAO para hacer las operaciones sobre la tabla usuarios, y de manera entonces declaramos un objeto userDAO, y allí vamos a hacer uso de las funcionalidades correspondientes del DAO. Una vez con estas variables, entonces vamos a implementar el método de agregar usuario. ¿Cómo funciona este método? Va a recibir los parámetros que van a tener que ser insertados en la base de datos, como es el name, el email y el password que haya digitado el usuario en la interfaz correspondiente. Posteriormente vamos a verificar que ese usuario con ese email no exista. Si no existe, vamos a crear el objeto con los parámetros enviados, hacemos uso del DAO en el método de inserción, le enviamos ese nuevo usuario que hemos configurado y hacemos un pequeño logueo si fue exitoso en la inserción o no fue exitoso, porque pues ya existe el usuario. Si usted está realizando la digitación paso a paso, pues asegúrese de que se hagan las importaciones correspondientes. Yo lo voy a hacer aquí de esta forma. Encontrará entonces que nos falta crear esta función getUserByEmail en el DAO. No lo hemos creado todavía en el DAO, entonces vamos a crearla para luego sí hacer la respectiva importación. Para eso vamos a utilizar el siguiente código.
Entonces tenemos un decorador que corresponde a la librería Run aquí. Tenemos el query, como vemos, va a ir a la tabla de usuarios, donde el email se ha correspondido con el email que se le va a pasar allá en la funcionalidad como parámetro de entrada. Esta es una función que no interrumpe la interfaz de usuario, es decir, si el usuario quiere hacer uso de otro evento, lo puede hacer porque va a trabajar en el hilo igual y va a hacer su ejecución normalmente a traer el resultado. Entonces ya tenemos aquí el get user by email y estábamos trabajando en el user view model haciéndola con el control. Aquí efectivamente pues vemos que ya está asociado el get user by email porque reconoció que pues está implementado. Correcto, implementado el controlador del modelo usuario. Vamos a hacer lo siguiente, que es colocarle funcionalidad al botón de registrarse. Vamos aquí a la interfaz. Este es el botón que corresponde a lo que hemos implementado. Vamos a agregarle la funcionalidad. Vamos a reemplazar por el código correspondiente. Recordemos que aquí tenía un clip sin ninguna funcionalidad porque tocaba todavía implementar algunos elementos para darla. Vamos a reemplazar este bloque de código con la funcionalidad correspondiente. Adicional entonces a esta modificación que le hemos hecho al botón onClip, vemos que hay algunos elementos que aún toca incorporar al código de la clase, que precisamente corresponden al view model o controlador que acabamos de mencionar. Y a manera de validación, entonces vamos a incluir que se despliegue, en caso de que sea efectivamente registrado, un mensaje que indique que así lo fue. Entonces utilizamos la variable que está aquí. Si está configurada o está seteada, entonces que nos presente este mensaje y adicionamos un espacio para que separe el resto de componentes de la interfaz. ¿Cómo se determina que esta variable pasa de false a true? Aquí en esta parte. Cuando estamos haciendo el onClick, se está dando la funcionalidad y se logra, entonces el registro va a pasar a true y efectivamente arriba lo que vamos a garantizar es que haya un mensaje sin afectar a los demás componentes que diga que pues, el usuario ha sido registrado. Revisamos la implementación. Si usted está digitando paso a paso, pues haga las importaciones paso a paso. Aquí que le estoy entregando, estamos revisando el código, pues vamos a hacer las que nos indique el ID hasta terminar todas las importaciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente está generándose la funcionalidad en la aplicación. Lo que vamos a hacer es ejecutarla, construirla, como pueden ver aquí en la parte de abajo, y desplegamos aquí en el dispositivo. Vamos a hacer toda la funcionalidad. Vamos a digitar aquí un nombre. Perfecto, notamos aquí que está el mensaje que hemos implementado y vamos a verificar ahora en la base de datos que efectivamente se haya generado esa inserción. Acordémonos, podemos hacerlo por aquí. Vamos y buscamos el inspector, ya lo tenemos abierto. Entonces vamos aquí al inspector y desplegamos la base. Aquí está, actualizamos la estructura, la tabla de usuarios y actualizamos y efectivamente vemos que se ha hecho la inserción de un usuario. Así que le hemos dado por fin funcionalidad aquí a registrar usuario. Una vez ya implementado el registrarse, vamos a implementar login. Para ello vamos a ir User View Model y allí pues vamos a implementar esa nueva función. Así como implementamos agregar un usuario, pues vamos a implementar esta función. Bien, y esa funcionalidad se implementa con estas líneas de código. ¿En qué consisten? Esta función validar login recibe email, password y
espera un resultado de la ejecución de la función, como un booleano, un true o un false, para determinar un mensaje final. Entonces aquí podemos notar si el usuario no es nulo, devuelve true en caso de que existe, de que no es nulo. De lo contrario, devuelve false. Esto nos va a permitir determinar si se le da acceso o no a la aplicación o a una interfaz protegida. Esta funcionalidad notamos que requiere implementar ahora en el DAO el login, enviándole los parámetros correspondientes. Vamos entonces ahora a user DAO y vamos a implementar lo que debe ejecutarse para este caso. Y en el DAO esa función se implementa de esta forma: una anotación para room, que es la librería que nos conecta a la base. Seleccione todos los registros de la tabla de usuarios donde el email coincida con el email que ha llegado como parámetro y el password que ha llegado como parámetro. Aquí está, se ejecuta sin suspender la funcionalidad de la interfaz y pues devuelve el usuario. Bueno, una vez hecho esto, volvemos al view model, que es el controlador, y revisamos errores. Por aquí hay una llave que está de más. Verificamos cierre de llaves. Bueno, todo está bien ahí. Listo. Hecho esto, la idea es que cuando el usuario ya logre acceder a la aplicación, pues la aplicación tenga algún contenido. Vamos a crear una vista donde simulemos que al ingresar a la aplicación se genera la lista de personas registradas, como para darle alguna funcionalidad a la entrada a la aplicación. Entonces vamos a generar una nueva pantalla, una nueva interfaz, en este caso de tipo file, y la vamos a llamar protected screen. Y aquí lo que vamos a hacer es listar todos los usuarios como una funcionalidad que tiene la aplicación a la cual accedió la persona que logró cumplir con las credenciales. Listo, ya avanzamos en código y revisamos la función correspondiente a la pantalla, que es protegida, es decir, entrada a la aplicación va a recibir entonces unas funcionalidades, la que nos va a permitir simular la cerrada de la sesión. Esto, enviamos algunas configuraciones que tienen que ver con el estilo de la columna donde se van a colocar los controles. Está el text de bienvenida a la vista protegida, que es ya como entrada a la aplicación, un espacio y un título para el despliegue de los usuarios registrados. Aquí lo que estamos haciendo es una iteración, porque se espera que venga un listado de usuarios y se empiecen a desplegar poco a poco a través de un for each. Y finalmente el botón de cerrar sesión, que va a tener asociado en un momento dado el cierre de la sesión. Este sería, hay que hacer las importaciones necesarias o váyalas haciendo a medida que usted hace la digitación. Listo, en esta parte pues notamos que no se está importando lo de users, de cual pues tenemos que hacer el listado, porque todavía no lo hemos construido. Entonces vamos a ir al user view model y construir ese listado que debemos traer a esta vista. Y eso se hace implementando, perdón, yo reviso aquí la llave, dentro de la clase la siguiente función, users, que consiste en traer a través del DAO, obtener todos los usuarios. Esta tenemos que ir al DAO y construirla. Entonces construimos en el DAO, que lo tengo por acá arriba, ya lo buscamos, el get all users. Una vez construimos ese get all users, tenemos user, y ahí sí podemos detectarlo allá en
en el controlador. Entonces vamos a ir al lado a construir getUsers y nos vamos a la clase correspondiente aquí. Entonces lo que estamos haciendo es hacer la anotación que corresponde también a la indicación de cuál es el query que se debe ejecutar en la base de datos, la función y lo que debe devolver. Aquí hay una librería que toca importar, la importamos, que realmente lo que hace Flow es como un tipo de lista reactiva que detecta cambios y cada vez que detecta cambios los muestra, que es lo que va a hacer en la vista correspondiente que está llamando esta función. Bueno, en este punto, como un poquito de organización visual, voy a cerrar todas las ventanas, voy a volver a abrir UserDAO, que es donde estamos, para poder trabajar limpios acá nuevamente. Listo, ahora en el main activity, acordémonos que estamos utilizando una especie de suite case con el when. En caso de que venga home, haga tal cosa. En caso de que venga login, haga otra. En caso de que venga register, entonces haga el despliegue de la pantalla correspondiente. Y en este caso, lo que vamos a hacer es lo correspondiente a la vista protegida, que corresponde cuando la persona ha logrado loguearse de forma apropiada. Con las siguientes líneas, importamos las librerías que correspondan. En este caso, el view model que se está entregando como user view model lo podemos retirar, por cuanto en la vista protegida se le está pasando directamente aquí ya construido ese parámetro. En otras palabras, porque no existe el contexto this de clases, y esto es simplemente una función y no una clase. Verificamos ahora sí que se hagan, ya que tenemos todos los elementos construidos, que en los archivos se hagan las importaciones correspondientes. Se encuentra que aquí no me muestra la librería correspondiente para esta. Lo que vamos a hacer es buscarla en el runtime y simplemente la importamos. Si tenemos la dificultad, lo hacemos de esta manera y queda importado, queda solucionado. Notamos también aquí que nos señala un error con el by. Recordemos entonces que es lo mismo, simplemente que aquí lo que vamos a hacer es importar el setValue y importamos el getValue. Listo, y listo, hemos terminado entonces nuestra interfaz de ingreso a la aplicación. Listo, hemos finalizado ya la implementación, entonces no queda más que hacer la ejecución y las respectivas pruebas. Vamos a ejecutar la aplicación nuevamente, esperamos que se compile. Vamos a registrar usuario. Agregar usuario. Verifiquemos en la base de datos. Acordémonos que es aquí, aunque ya lo tenemos abierto. Y vamos a mirar las bases de datos. Tenemos usuario, correo y la contraseña nosotros. Estamos manejando encriptación. usuariocorreo.com. Voy a cerrar todas las pantallas. Voy a ir a la pantalla de login y revisemos. He dado la funcionalidad al botón un clic. Vamos a dársela a través del siguiente código. Ok, vamos a importar el modelo, que ya lo tenemos. Bueno, eso es lo que nos está mostrando aquí. Es que no hemos importado el view model. Nos vamos aquí arriba entonces y lo agregamos. Ya con el view model podemos hacer las demás importaciones. Esta función faltó
traerla como parámetro, lo agregamos y lo mismo está. Aquí encontramos una variable local que nos va a decir si se presentó un error, hay que declararla, así que lo vamos a hacer aquí en la parte de arriba. Para que pueda ser reconocida. De esa manera tenemos todo listo ya, con corrección de errores. Y hemos logrado darle funcionalidad al botón. Vamos a ejecutar. Y vamos a la funcionalidad. Voy a iniciar sesión con el mismo correo. No me acuerdo cuál era, pero lo vamos a ver aquí en la base de datos, que era este usuario. Control B. 1, 2, 3. Entramos y bienvenido, y está la lista de los que están en la base de datos. Efectivamente 3 registros, y simulando pues la entrada a una aplicación tenemos la funcionalidad de mostrar el listado de personas que están registradas. Hasta aquí el ejercicio de login y registrarse, y una primera exploración al lenguaje Kotlin y a la estructura que nos provee Android Studio para trabajar con ese lenguaje. Entonces cerramos sesión y ha quedado completo el ejercicio.